El aire era denso, cargado con el aroma de sal y secretos. La bruma matutina envolvía la isla, creando un velo de misterio que parecía susurrar a los visitantes que se aventuraban en sus costas. La isla, una joya esmeralda en la vasta extensión del archipiélago indonesio, era conocida como Pulau Bisikan, la isla de los susurros. Desde el aire parecía un paraíso perdido, un lugar donde el tiempo se detenía y la naturaleza reinaba suprema. Era un lugar donde las copas de los árboles susurraban historias antiguas al viento y las olas susurraban cuentos de las profundidades a la orilla. Cada rincón de la isla tenía una historia que contar, un secreto que revelar a aquellos que escuchaban con atención. Aquí, anidada entre las palmeras que se mecían y los vibrantes arrecifes de coral, vivía la familia Manurung. Su vida estaba profundamente conectada con la isla. Cada miembro de la familia compartía un vínculo especial con la tierra y el mar. Su hogar, un conjunto de casas de madera desgastadas, se alzaba sobre pilotes por encima del agua turquesa. Estas casas, aunque humildes, eran testigos de innumerables historias de amor, esperanza y desafío. Generaciones de Manurungs habían vivido y amado en esta isla. Sus vidas tan entrelazadas con los ritmos del mar como las mareas mismas. Cada fotografía antigua contaba una historia de resiliencia y adaptación, de cómo la familia había prosperado en armonía con su entorno. Los Manurung eran una familia como cualquier otra. Pescaban, cultivaban, celebraban nacimientos y lloraban pérdidas. Sus días estaban llenos de trabajo duro y momentos de alegría compartida, reflejando la vida simple pero rica de la isla. Sin embargo, había algo que los distinguía, un secreto susurrado en el viento, una verdad grabada en la misma esencia de su ser. Este secreto era conocido solo por los miembros de la familia y se transmitía de generación en generación. Los Manurung poseían una habilidad asombrosa, un don y una carga transmitidos de generación en generación. Podían cambiar sus rostros. Esta habilidad, aunque fascinante, también traía consigo una serie de desafíos y responsabilidades. No era una transformación consciente, no una máscara que pudieran ponerse o quitarse a voluntad. Era una manifestación de sus emociones y pensamientos más profundos, una expresión de su verdadera esencia. Era un cambio sutil, una difuminación de líneas, una danza efímera de rasgos que los hacía a la vez familiares y extraños. Este fenómeno era tanto una bendición como una maldición, permitiéndoles adaptarse y sobrevivir, pero también aislándolos de los demás. Una inclinación de la cabeza, un destello de emoción y un rostro una vez conocido podía transformarse en el eco de otro. Esta habilidad, aunque misteriosa, era una parte integral de quienes eran, un recordatorio constante de su conexión con la isla y sus secretos. Los ancianos hablaban de una antepasada, una mujer de extraordinaria belleza y gracia inquietante. Su historia se había transmitido de generación en generación, uniendo a la comunidad en un lazo de misterio y admiración. Había llegado a la isla siglos atrás, una figura solitaria en una balsa azotada por la tormenta. La tormenta rugía con furia, pero ella permanecía serena, como si estuviera en comunión con los elementos. Nadie sabía de dónde venía, qué costas había dejado atrás. Su llegada fue un enigma, un evento que dejó a todos preguntándose sobre su origen y propósito. Simplemente estaba allí, un susurro en el viento, una onda en la marea. Su presencia era etérea, como si fuera parte del paisaje mismo, una figura que parecía surgir de las leyendas. La llamaron Putri Selubung, la princesa velada, porque parecía estar siempre envuelta en un aire de misterio. Su mirada, siempre distante, parecía contener secretos que nadie más podía comprender. Fue Putri Selubung quien primero llevó la marca de su linaje, el legado de los rasgos cambiantes. Esta marca, un símbolo de su herencia, era tanto una bendición como una maldición. Se decía que su rostro, como el mar mismo, nunca estaba realmente quieto. Cambiaba con la luz, con el viento, reflejando la naturaleza inconstante de su espíritu. Algunos susurraban que era una cambiaformas, una criatura de mito y magia. Decían que podía adoptar cualquier apariencia, que su verdadero rostro era un misterio incluso para ella misma. Otros creían que estaba maldita, su rostro siempre cambiante, una marca de alguna transgresión antigua.
una maldición que la obligaba a vivir entre dos mundos, nunca completamente en uno ni en otro. Cualquiera que fuese la verdad, el don de Putri Selubum, o quizás su carga, se transmitió de generación en generación. Cada descendiente llevaba consigo una parte de su misterio, una pieza del rompecabezas que era su legado. Se manifestaba de manera diferente en cada niño. Algunos mostraban rasgos que cambiaban con el tiempo, mientras que otros mantenían una apariencia constante, pero con un aire de misterio. Para algunos, los cambios eran sutiles, un parecido fugaz con un pariente lejano, el fantasma de un rasgo en la periferia de la visión. Estos niños eran vistos como bendecidos, portadores de la gracia de Putri Selubum. Para otros, las transformaciones eran más pronunciadas, una danza constante de líneas que hacía del reconocimiento algo fugaz. Estos niños, aunque amados, eran vistos con una mezcla de temor y reverencia, como si fueran tocados por lo sobrenatural. Los niños Manurung crecieron con su herencia única tan naturalmente como otros aprenden a caminar y hablar. Trataban sus rasgos cambiantes con la misma naturalidad con la que uno podría considerar un cambio en el clima. Para ellos, era simplemente una parte de lo que eran, tan parte de su identidad como el color de su cabello o la forma de sus ojos. La vida en Pulau Bisikán era a la vez idílica y aislante. La isla era su mundo, un ecosistema autocontenido donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente. Pescaban en las aguas repletas de peces, cultivaban la tierra fértil y contaban historias alrededor de lámparas de aceite parpadeantes mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y púrpura. Para los niños Manurung, la playa era su patio de recreo, la selva su terreno de aventuras y los rostros siempre cambiantes de su familia, una fuente de interminable fascinación y diversión. Pasaban horas mirando sus reflejos en el agua quieta de un estanque, maravillándose de la forma en que sus rasgos podían derretirse y reformarse, transformándose ante sus propios ojos. El sol, un orbe de fuego que se elevaba sobre el horizonte, proyectaba largas sombras sobre la aldea. La luz dorada bañaba las casas de madera y los caminos de tierra, despertando a la naturaleza y a los habitantes por igual. Los primeros rayos del sol eran como un suave toque que anunciaba el comienzo de un nuevo día lleno de posibilidades. El día comenzaba como siempre, con el rítmico traqueteo de los barcos pesqueros que regresaban del trabajo nocturno. Los pescadores, con sus rostros curtidos por el sol y el mar, trabajaban con destreza y coordinación, descargando sus capturas y preparando sus embarcaciones para la próxima salida. El olor a sal y pescado fresco llenaba el aire, mezclándose con el aroma del café recién hecho que se filtraba desde las casas cercanas. Una joven Manurung, su rostro una delicada mezcla de los pómulos altos de su madre y la nariz aguileña de su abuelo, ayudaba a recoger las redes, su risa mezclándose con los graznidos de las gaviotas. Su habilidad para manejar las redes era impresionante, un testimonio de las generaciones de conocimiento transmitido a través de su familia. Las gaviotas, siempre presentes, parecían compartir su alegría, volando en círculos y lanzando sus propios gritos de bienvenida al nuevo día. Más tarde, mientras ayudaba a su tía a preparar la pesca del día en el mercado, sus rasgos cambiaron de nuevo, esta vez adoptando los contornos redondeados del rostro de su abuela. El mercado era un bullicio de actividad, con vendedores ofreciendo sus productos y compradores regateando por los mejores precios. Los colores vibrantes de las frutas y verduras, junto con el brillo plateado de los peces recién capturados, creaban un mosaico de vida y energía. Aquellos que la conocían bien, los isleños que habían crecido junto a ella, apenas notaron el cambio. Para ellos era simplemente una parte de ella, tan familiar y común como el suave balanceo de su caminar o la cadencia melódica de su voz. La comunidad, unida por lazos de sangre y amistad, aceptaba sus cambios con naturalidad, viendo en ellos una manifestación más de la rica herencia cultural que compartían. Era simplemente una parte de ella, tan familiar y común como el suave balanceo de su caminar o la cadencia melódica de su voz. Su presencia en el mercado era un recordatorio constante de la historia viva de la isla, una historia escrita en los rostros cambiantes de su gente. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba,
era una celebración de la vida y la continuidad de las tradiciones ancestrales. Pero para los forasteros, aquellos que llegaban a la isla en barcos comerciales o buques de investigación poco frecuentes, los rasgos cambiantes de los Manurung eran una fuente de interminable fascinación e inquietud. Los visitantes, con sus cámaras y cuadernos, intentaban capturar y entender lo que veían, pero siempre se quedaban cortos. La magia de los Manurung no podía ser contenida en una fotografía o una descripción escrita. Era algo que debía ser experimentado en persona, en el contexto de la vida diaria de la isla. Se quedaban mirando, con los ojos muy abiertos, con una mezcla de curiosidad y aprensión, como si presenciaran algo mágico, algo inquietante, algo más allá del ámbito de su comprensión. Para los forasteros, los Manurung eran un enigma, una ventana a un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de maneras inesperadas. Y así, la vida en la isla continuaba, un ballet de rostros cambiantes y tradiciones inmutables, siempre en movimiento, siempre en armonía con el ritmo del mar y el sol.